Buenos días, sean todos bienvenidos a mi video presentación sobre la planificación del proceso de auditoría. En las siguientes diapositivas estaremos hablando sobre la auditoría financiera y su normativa legal en Venezuela. Para esta auditoría financiera debemos sus bases legales, su proceso de auditoría financiera, así como su planificación y ejecución, entre otros puntos, como los controles de auditoría interna, el entorno control del proceso, de su valoración de riesgo y de la identidad. Aspectos clave de la evaluación de sistemas de información, actividades de control, así como por sus controles generales y por su función. Estaremos hablando también de su importancia, entre otros puntos resaltantes a tocar a continuación en la siguiente diapositiva. Hablaremos sobre la auditoría financiera. Según Javier Sánchez Galán, en el 2020 dice que una auditoría financiera es un tipo de auditoría que consiste en la evaluación de la gestión económica y contable de una empresa. Posteriormente, ese estudio debe reflejar la imagen fiel de la misma en un informe. En otras palabras, podemos decir que una auditoría financiera se trata de una revisión detallada de todos los aspectos económicos y contables de una empresa. Se busca más que todo analizar cómo se han manejado los recursos financieros de la empresa, si los procedimientos contables son adecuados y se han cumplido las normas establecidas. Muy bien, en la siguiente diapositiva estaremos hablando sobre la normativa legal en Venezuela. Para la auditoría financiera tenemos como la Ley Orgánica de la Administración Pública. Ella establece los principios generales de la administración pública y los requisitos para la gestión financiera del Estado. Tenemos la Ley de Presupuesto. Esta dicha ley regula el proceso de elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto nacional. En tercer lugar, el Código Orgánico Tributario establece las normas para la administración y control tributario, incluyendo los requisitos para la prestación de los estados financieros auditados. En cuarto lugar, tenemos la supervisión de las instituciones. El sector bancario ejerce la supervisión y la regulación de las instituciones bancarias y financieras. Estas normas todas son específicas para la auditoría de esas entidades. En quinto lugar, tenemos la Superintendencia Nacional de los Valores. Ella regula el mercado de los valores y establece las normas para las auditorías de las empresas emisora de los valores. Y por último, tenemos las normas internacionales de auditorías, las NIA. Aunque hay un dato resaltante que se dice que aunque no son obligatorias de cumplimiento en Venezuela, las NIA son ampliamente utilizadas como referencia por los auditores, debido a que su carácter es internacional y a su alto nivel de calidad. Encontramos algunos artículos que son resaltantes, como es el artículo 311 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual dispone que la gestión fiscal estará regida y será ejecutada con la base del principio de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. El artículo 35 dice, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, dispone que el control interno es un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas, y así como los métodos, procedimientos adaptados dentro de un ente u organismo sujeto a esta ley, para salvaguardar sus recursos, verificar las actitudes, veracidad de su información financiera de administración, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observación de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. Por otro lado, el artículo 41 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal establece que las unidades de auditoría interna en el ámbito de sus componentes podrán realizar auditorías, inspecciones y fiscalizaciones, exámenes de estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente sujeto a su control, para verificar la legalidad exacta y sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento de los resultados de planes y las acciones administrativas, la eficiencia y eficacia, economía, calidad e impacto de su gestión. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre el proceso de la auditoría financiera, así siguiendo con el tema anterior que comenté ahorita en el artículo 41. Anteriormente le di, en ese proceso de planificación consiste en la planificación. En ese punto se encuentra lo que es la aceptación del cliente, evaluación del entorno de control, la determinación de
el carácter de auditoría, el desarrollo del planograma de auditoría. Básicamente eso se basa en evaluar el riesgo de asociación con el cliente y determinar si cumple con los requisitos legales y éticos, analizando los sistemas y procedimientos internos del control para identificar las áreas de riesgo. La empresa, y muy importante, que es definir los objetivos y procedimientos específicos que se llevará a cabo, así también como elaborar un plan más que todo detallado de las pruebas a realizar en el segundo. En la ejecución que se debe analizar los documentos, registros contables para verificar la exactitud y completitud de la información, así como la realización de pruebas de control, obtener evidencias suficientes y propiedades para expresar una opinión sobre los estados financieros, así como en la evaluación de los hallazgos. Este punto es importante, ya que ahí es cuando se analizan los resultados de las pruebas y se determina si se requiere un ajuste a los estados financieros o no. Tenemos también, muy importante, lo que es el informe. En ese informe, es la preparación del informe de auditoría, que es elaborar con un documento formal que exprese la opinión del auditor sobre los estados financieros del ente, así comunicando más que todo los hallazgos que se deben de presentar o que se encontraron en el informe del cliente y otras partes interesadas de la empresa. El objetivo de eso más que todo es expresar una opinión con un juicio sobre los estados financieros que presenta de forma razonable de la situación financiera de la entidad, así como proporcionar a los usuarios la mayor información de los estados financieros con seguridad y fidelidad. Más que todo, para la auditoría financiera tiene que ser eficaz, con exactitud y completitud. El cumplimiento así teniendo las evaluaciones y las conclusiones. Cabe resaltar que las normas técnicas de auditoría gubernamentales determinan que la auditoría correspondiente designará por el escrito los auditores encargados de efectuar el examen a un ente o área, precisando las profesionales responsables de la supervisión técnica y la jefatura del equipo, además que el equipo que usará en una orden de trabajo que contendrá los siguientes elementos que son el objetivo general de la auditoría. Son aspectos que se deben tener claros al momento de ese proceso, como también es el alcance del trabajo hasta debemos llegar al presupuesto de recursos y también su tiempo y las instrucciones específicas, teniendo en cuenta que también debemos de tener claro la disponibilidad del personal que vamos a tener en el momento, el cual está conformado por una rotación de equipos, o los cuales debemos tener claro de una rotación del personal para los diferentes equipos de auditoría, así como también la rotación del personal, los criterios de los auditores y todo esto que tiene que conllevar al momento del proceso que se lleva a cabo. Para que todos tengan un conocimiento de dicho proceso, se les debe informar. En la siguiente diapositiva estaremos hablando de los controles de auditoría interna. Dice que la auditoría interna es una actividad de aseguramiento que busca identificar las oportunidades de mejoras y reducir los riesgos de los procesos de una organización. En otras palabras, se puede decir que son las respuestas de la administración de una empresa, negocio, para así minimizar e identificar los factores de riesgo. También alcanzar los objetivos, y estos objetivos de cómo puede ser estratégico de información financiera, de operaciones y de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentos. En la siguiente diapositiva estaremos hablando sobre el entorno del control de la cultura. Dice aquí, la cultura de control de las empresas es fundamental en un sólido compromiso con la integridad y la ética de la alta dirección hasta los niveles operativos de la organización. Cuenta con estructura, organización clara y supervisión efectiva. Los órganos del gobierno personal están debidamente capacitados y cuenta con las competencias necesarias para desempeñar sus funciones. Sin embargo, se observa algunas deficiencias en la comunicación de las políticas de control interno. Todas las organizaciones se deben de tener en cuenta los siguientes puntos, como es la integridad de los valores éticos. Cuando hablamos de esto, de la integridad de los valores éticos que existen en la empresa desde la alta dirección hasta los niveles iniciales del personal, se dice que debe ser un compromiso con los valores de integridad éticos, tanto como palabras como de hechos.
Se busca pues prácticamente desincentivar cualquier tipo de conducta inapropiada. En segundo, encontramos el compromiso de la competencia. Eso se refiere a que la empresa debe tomar todas las medidas necesarias para que su personal sea operativo y directivo y conozca cómo realizar su trabajo de una manera eficiente y educada. En el tercer punto tenemos la participación efectiva de los responsables del gobierno de la entidad. En otras palabras, estos órganos son independientes que efectivamente están vigilando el adecuado funcionamiento de la empresa. Y por último punto, tenemos la estructura organizacional y asignación de auditoría y responsabilidad. Esa estructura organizacional está adecuada para que se cumplan los objetivos definidos a los niveles de auditoría y responsabilidad. ¿Qué elementos de su estructura? En la siguiente diapositiva estaremos hablando sobre el proceso de valoración de riesgo de la entidad. Dice aquí, en el componente del proceso de valoración de riesgo de la entidad consiste en que el auditor evalúe adecuadamente el proceso interno de la entidad para identificar los riesgos de negocio de la empresa. O sea, quiere referirse a cosas que son realmente relevantes para la información financiera. Por parte de sus aspectos clave de la evaluación del sistema de información, que son uno de los factores claves para investigar. Dice que es un sistema de información, es el conjunto de elementos que como es su infraestructura, software, personas, procedimientos y datos. Es lo primordial y es lo más relevante que se debe de investigar o de evaluar, que permite a una organización operar, alcanzar sus metas y sobre todo gestionar cada uno de sus riesgos. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la actividad de control, como son los controles generales. Esos controles generales afectan toda la organización y a múltiples sistemas de información. Ejemplo, política de seguridad e información de gestional, riesgos corporativos. Tenemos también los controles de aplicación, que esos son muy específicos en un sistema o proceso de negocio. En particular, por ejemplo, los controles de acceso de datos, validación de estos datos, también tenemos su parte por función. Tenemos los controles contables, que ellos están relacionados a la contabilidad y a los informes financieros. Tenemos también los controles operativos, que son relacionados con las operaciones diarias de la empresa. También tener los controles de cumplimiento. Ellos aseguran que la organización cumpla con cada una de las leyes y regulaciones aplicables. La importancia de la actividad de control de las actividades que son de control fundamental para cualquier organización, ya que protegen los activos porque evitan pérdidas por todo fraude o daños. Garantiza la integridad de la información. Eso quiere decir que pueden asegurar que la información sea precisa, confiable y contable. Promueve la eficiencia y eficacia. Eso quiere decir que optimiza los procesos y reduce los costos de cumplimiento con las leyes y regulaciones. Evita las sanciones y multas, sobre todo para la mejora de la reputación de la empresa, demostrando así que es una empresa comprometida con la buena gobernanza y control interno. Otras palabras, el control interno son las barreras que establecen para evitar que los riesgos se realicen y afecten el cumplimiento de los objetivos mediante políticas de procedimientos de aquellos factores que podrían hospitalizar el logro de las metas. Al momento de su proceso operativo se tiene temas importantes como es la segregación de funciones de controles, de autorización, las conciliaciones, el cuento de los controles, la aplicación y revisión de los resultados reales y los controles físicos. Todos estos están relacionados con la seguridad física de los activos y los accesos de las instalaciones, como la revisión de las instalaciones, de los contables, archivos, entre otros. Así también incluye la preparación de las constelaciones, oportunamente tomar cada una de las decisiones. Esto y todas las actividades pueden clasificar porque son preventivos, de detención, de concepción, de dirección. Cabe resaltar, para que todo sea eficaz, los resultados a futuro se debe hacer un seguimiento o monitoreo. Dicho esto, que es muy importante, el factor del tiempo, porque dependiendo de nuestra eficacia y eficiencia de cada una de la ejecución de los puntos, se van a lograr cada uno de los objetivos. Asegurar que cada uno de esos controles trabajen al 100%, adecuadamente como es para preparar cada uno de ellos, tomando en cuenta que cada uno de los factores de correcciones, para ellos existen los componentes del control interno. Aquellos sirven para prevenir que ocurra algún error, ya que sea corregido o prevenirlos. En la siguiente diapositiva seguimos hablando sobre los controles del proceso de evidencia dice aquí, basado en la línea 500 se puede establecer que las evidencias de auditoría son la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones.
en la que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como en otras palabras, se puede decir que la auditoría es el conjunto de datos y pruebas en la auditoría recuperadas para sustentar su opinión sobre la razonabilidad de los datos financieros. Esa es resaltante y esa información que abarca desde los registros contables hacia otra documentación relevante constituye el pilar fundamental de la auditoría financiera a través de los procedimientos específicos como anteriormente mencionados. El auditor obtiene evidencia suficiente y apropiada para verificar la información contable y emitir su juicio profesional independiente. Eso se caracteriza por ser relevante, auténtica, verificable y neutral. Cuando nos referimos a que debe ser relevante, nos referimos a que debe ser significativa, debe aportar valor y relevancia para la conclusión del autor. La evidencia debe estar directamente relacionada con los objetivos de la auditoría. Cuando hablamos de auténtica, quiere hacer referencia a que debe ser respaldada por sus pruebas objetivas, debe ser libre de errores y manipulación, y sobre todo verificable, ya que confirma la evidencia y debe ser susceptible de verificación independiente, de ser documentada de manera que pueda ser revisada por otras personas, y neutral porque es imparcial. La evidencia no debe estar sesgada ni influida por intereses particulares, debe de reflejar la realidad sin distorsiones. Ejemplo, podríamos enfocarnos en los procedimientos para obtener la evidencia, que es otra de inspecciones, observación, indagación, confirmación y recalculación de los corteos de la evaluación de la evidencia. Es un juicio del profesional del auditor y, por ejemplo, la calidad de la evidencia debe ser suficiente, relevante y confiable, teniendo en cuenta que alguno de sus riesgos que puede afectar la evidencia, como anteriormente mencionados, dijimos que puede ser un riesgo inherente o riesgo de control, recordando que el control interno y su grado de implementación proporciona la tranquilidad o también puede producir un tipo de desconfianza. Recordemos que siempre debe haber la mayor calidad de evidencia para así no tener ningún riesgo inherente. Podemos también obtener evidencias por pruebas de control y pruebas sustantivas. Algunas técnicas que se pueden aplicar son los métodos prácticos de investigación, ya que hemos hablado anteriormente de esto, como son las inspecciones documental, examen físico de la observación, indagación mediante entrevistas. Cabe resaltar que estas entrevistas son, por así decirlo, confirmación, cálculo, procedimientos analíticos y de comprobación. Vuelvo a recalcar que la evidencia es lo más importante que se debe recoger y recopilar todo el papeleo posible para tener una auditoría sea justificada de todo el trabajo y esfuerzo que se ha hecho mediante la legalidad y ética. Más que decir, muchas gracias por su atención.